Gracias, presidenta. No puedo saludar a la plataforma Aragón Stop Sucesiones porque ha habido problemas para que les dejen entrar en estas Cortes y se les ha dicho que no se debatía ahora, sino dentro de hora y media. Así que espero que en fin, bueno, pues que nos puedan ver por streaming o de alguna otra manera. Este partido ha decidido traer esta proposición de ley, ya que creo que pone la guinda a una legislatura en la que este grupo parlamentario ha insistido por activa y por pasiva para que este Gobierno, bueno, pues reculara en su decisión de ponernos en el disparadero impositivo y más en materia de impuesto de sucesiones. A pesar de la reforma que se hizo hace un tiempo, hay un hecho que a nosotros nos parece importante que se debe corregir y es el proteger fiscalmente al cónyuge viudo en Aragón, eliminando el impuesto de sucesiones y plusvalías en los usufructos. Y si hay voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios, si hay voluntad política, esta proposición de ley se puede aprobar en el Pleno del día 29, porque solicitamos el procedimiento urgente en el plazo de enmiendas para que se puedan presentar en 3 días y así poderlo votar en el pleno último de la legislatura. Por lo tanto, espero que por parte de todos los grupos parlamentarios haya voluntad política para que se tramite de manera urgente a través de un plazo de 3 días para presentar enmiendas y se pueda aprobar por lectura única. Bien, el Partido Aragonés durante este tiempo saben perfectamente que ha defendido la supresión de este impuesto y desde luego lo seguiremos haciendo y espero que el nuevo Gobierno que salga de las urnas del 26 de mayo pueda hacerlo y elimine de una vez por todas el impuesto de sucesiones y donaciones en la próxima legislatura, como digo. Desde luego, si el Partido Aragonés gobierna en el Gobierno de Aragón en la siguiente legislatura, la eliminación del impuesto de sucesiones será una realidad. Y si hemos defendido con fuerza esta posición es porque este impuesto es un impuesto completamente injusto. Pero si completamente injusto es el impuesto de sucesiones en todos los casos, más aún y más grave, más evidente, lo es en el caso de las viudas o viudos, que tienen que pagar un impuesto por el usufructo de algo que ya es suyo y que han pagado ellos, no sus hijos. No quien recibe algo que no tenía anteriormente, que es un poco la justificación de algunos partidos políticos que no querían eliminar el impuesto de sucesiones, sino que ellos mismos, los viudos y viudas, son los que han pagado en vida esa propiedad. Y cuando su marido fallece, se le hace pagar por el usufructo de algo que le pertenece y que disfruta porque también ha pagado él. Pongamos, por ejemplo, una viuda que tiene una vivienda, que han pagado el matrimonio con el esfuerzo de muchos años, impuestos incluidos, y que ya lo tienen en propiedad después de muchos años de contribución. Cuando el marido fallece, a la viuda se le hace pagar el impuesto de sucesiones por el usufructo del 50% de un patrimonio que ya es suyo. A mí esto de verdad que me parece injusto y que me parece increíble. Y además, cuando se da el caso de que en España, en Aragón, muchas viudas no han cotizado y tienen una pensión mínima. Creo que el colectivo de viudas y de viudos es el más castigado. Y lo es más en el caso de pensionistas viudas que tienen que pagar el 50% del usufructo, pero se siguen haciendo cargo del 100% de los gastos de esa vivienda. Y cuando además, cuando no tienen al principal sustento, les queda una pensión muy reducida. Por lo tanto, el Partido Aragonés ha presentado esta proposición de ley, como digo, para proteger fiscalmente al cónyuge viudo en Aragón, eliminando el impuesto de sucesiones y plusvalías en los usufructos.
Está en el ADN del partido aragonés defender lo propio, defender lo aragonés. Y desde un punto de vista histórico, el usufructo universal del cónyuge viudo ha sido fundamental para el mantenimiento de la casa aragonesa, profundamente arraigada en el Pirineo y en el prepirineo aragonés. Es una de las instituciones que regula más detalladamente el Código de Derecho Foral aragonés de 2011. En más de 20 artículos lo hace. Se trata de una institución muy nuestra, muy aragonesa, que encaja en el derecho de familia y que no puede compararse de ninguna de las maneras en su filosofía y trascendencia con el usufructo del Código Civil. Por lo tanto, la gratuidad del usufructo al cónyuge viudo es para nosotros un homenaje a la mujer aragonesa, pilar de nuestra sociedad en todo momento, ayer y hoy. Y lo que se pide en esta proposición de ley es modificar el artículo 131-5 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en tributos cedidos para que el cónyuge viudo pueda aplicarse una reducción del 100% de la base imponible correspondiente al usufructo universal en la adquisición mortis causa, incluida la relativa a pólizas de seguros. Creo que esta proposición de ley que hoy plantea el partido aragonés es justa, es necesaria. Me gustaría que todos los partidos políticos la pudieran ayudar y, desde luego, que todos los partidos políticos puedan, si hay voluntad política, el que se pueda aprobar por procedimiento urgente para que tengamos 3 días para presentar, si ustedes lo consideran oportuno, las enmiendas necesarias y podamos llevarlo a aprobación definitiva al Pleno del día 29. Espero contar con el acuerdo de todos ustedes por el bien de un colectivo castigado en España, en Aragón, que es el de las viudas. Lo digo en femenino porque son mayoría mujeres y que creo que es de justicia protegerles fiscalmente cuando se encuentran en una situación de desatención, como digo, por no tener a la parte que ha aportado el principal sustento, por tener una pensión reducida y por encima hacerles pagar el 50% de lo que ya es suyo. Gracias. Muchas gracias, señora Ayue.